Bien, ahí estoy iniciando la presentación. Bueno, muy buenos días, señor decano, Rodrigo Fernández, muchas gracias por su presentación. Muchas gracias a la doctora Ivonne González San Martín también, que tuvo la gentileza de invitarme a este evento. Un saludo a todos los presentes. Bueno, sin duda que quiero compartir este trabajo ya en su etapa de cierre. No obstante, voy a tomarme también algunos minutos para más bien contextualizar un poco, agradecer, al principio le señalaba al señor decano, la relevancia que tuvo que tuvo la Universidad Santo Tomás en este proceso, particularmente la Escuela de Educación Diferencial en su momento, que fue una de las universidades y escuelas que abrió la posibilidad de poder trabajar en forma progresiva en todos sus niveles, ¿cierto? Primeros a último año, incluso en sus prácticas en los colegios, y que también me dio luces para poder seguir profundizando en esta problemática que a continuación quiero compartir con ustedes. Así que muchas gracias a los presentes y como bien les señalaba, más allá de entregar algunos tips, ¿cierto? Es conversar en torno y reflexionar en torno a lo que esta tesis doctoral, que ya ha durado bastante tiempo, ¿cierto? Poder reflexionar en torno a estos resultados, porque al menos como yo visualizo esta tesis doctoral, no es lo que implica el resultado, sino lo que vamos a hacer posterior a ella. Y qué mejor hacerlo en un trabajo colaborativo. Bueno, quiero contextualizar de dónde yo hablaré. También le señalaba al señor decano al principio de la bienvenida. Bueno, toda esta tesis atravesó grandes situaciones de contextos nacionales, ¿sí? Y hoy día mundiales, que toda esta movilización estudiantil, ¿cierto? Que no partió en octubre, sino que partió mucho antes, en 2006, 2011, bueno, y en otras expresiones que gatillaron lo de octubre, ¿cierto? Donde exigían una educación de calidad en este contexto de un Chile segregado y posteriormente en pandemia. ¿Ah? Que como bien dice Fulan, esta pandemia revolucionó prácticamente todo nuestro ser y quehacer, ¿cierto? Con respecto a nuestros actos sociales, personales, familiares, etcétera, sobre todo en la educación. También quiero hablar no solamente de Santiago, afortunadamente yo también estoy en Talca, perdón, en el interior entre Curicó y Talca, digo, una zona rural, donde también pudimos corroborar algunos elementos que yo quiero compartir con ustedes, donde nos asesoramos en algunos colegios, cómo están implementando todo, ¿cierto? También nos fuimos a las zonas rurales, ¿cierto? Rurales en la zona metropolitana y en algunas otras zonas de la zona norte de Chile, donde también un reciente estudio, complementando hicimos un trabajo en Illapel, cómo los profesores de un programa de integración estaban usando las tecnologías. Bueno, en dicho contexto, eh, quiero iniciar, ¿cierto?, que uno de los elementos que al menos yo he querido forjarme en mi proceso de formación doctoral, que toda investigación sea una herramienta para el logro de algunos objetivos y también de formación de los profesores y profesoras, ¿cierto?, en servicio, ¿no? Como también lo señala el Pacto Global, la educación como un servicio, ¿no? Al igual que la investigación, nosotros también inculcamos a los estudiantes de pregrado que investigar no solamente seguir el método tradicional, sino también investigar y analizar su propia praxis desde los primeros años, que también eso implica cómo están egresando de la enseñanza media, cuáles son los perfiles de ingreso a las universidades y sobre todo qué va a pasar después del acompañamiento a esta trayectoria formativa. Porque lo contrario, nuevamente los trabajos de seminarios, investigaciones van a quedar como grandes insignias, ¿cierto? O cementerios de tesis en algunos casos, o simplemente quedan para un grupo pequeño de investigadores que le interesa el tema y si no implica un cambio, bueno. Por eso es importante analizarlo desde la diversidad, ¿cierto? Y el trabajo colaborativo. Nosotros hemos hecho estos trabajos también en distintos, al menos en Bolivia, Colombia, ¿cierto? Sobre la diversidad y cómo también estos implementos han ido respondiendo a algunas temáticas de contexto. Bueno, ahí está la estructura más o menos como lo quiero presentar.
eh, para dar paso a este origen y justificación. A lo mejor estos elementos ustedes ya lo trabajan, lo han trabajado, pero uno de los elementos que yo identifiqué, que fue lo que gatilló todo este proceso desde mi formación inicial, trabajando en lugares, por ejemplo, de reclusión, ¿cierto? En las cárceles, en educación no formal, los campamentos, en colegios regulares, o mal llamados regulares, en escuelas especiales, mal llamadas escuelas especiales, y también en colegios rurales. ¿No? Desde, desde la etapa inicial de formación. Bueno, todo esto gatilló en una propuesta de un Fondesit ya hace muchos años, donde se quiso estudiar desde esta metodología o el modelo TEPAC, que ya se los voy a compartir. Y finalmente yo dije, bueno, ¿qué tienen que ver las tecnologías con la formación y todo lo demás? En ese momento, donde los otros recursos también estaban dando, comillas, ciertos resultados desde las ópticas que el profesor podía innovar o no. También desde la lógica de no una estructura educacional. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que había una formación docente centrada en el déficit. ¿Sí? Ustedes muy bien también lo deben conocer, esta argumentación. Por ende, habían prácticas centradas en un problema. ¿No? Otro aspecto, Chile es tremendamente, tiene un currículum tremendamente homogéneo, homogenizante, por ende también nos ha constatado que hay creencias docentes. O sea, ustedes también, me imagino que lo han trabajado, lo han leído, ¿cierto? Los artículos, que estas creencias o concepciones que tienen los docentes también es fundamental al proceso de enseñar. Entonces, obviamente que había una focalización en la sobreespecialización para poder dar atención a cada una de las áreas que competen en la educación. Y nuevamente hemos dado cuenta, también el estudio arrojó, reforzó esta idea, de la sobreespecialización en la segmentación curricular y no como un trabajo integral. Bueno, finalmente, nosotros también nos dimos cuenta en estas políticas educacionales, ¿cierto?, que son difusas, los medios, los fines, los mismos docentes lo señalaban. Por ende, había una confusión. Desde donde yo estoy leyendo esta realidad, sin duda que es un punto de vista, lograba confundir. Bueno, ¿qué entendemos por inclusión? ¿Qué entendemos por integración? ¿Cuáles son las consecuencias de impacto? Bueno, en esa realidad yo dije, bueno, no puedo abarcar todo, vamos a concentrarnos en una temática, ¿cierto?, que tiene que ver con el modelo TEPAC, el conocimiento tecnopedagógico del contenido, que en el 2006 Misra y Kuller, ¿cierto?, lo crearon a partir de todos estos conocimientos previos de Schulman, obviamente, y ellos agregaron los elementos tecnológicos. Tuve la suerte de compartir con Misra, ¿cierto?, acá en la Universidad Católica, y donde yo le expuse este planteamiento, el problema, y en ese momento no habían estudios con el conocimiento tecnopedagógico en la formación inicial docente, especialmente para atender la diversidad. Y lo que yo me planteé, bueno, a partir de todos estos conocimientos previos que requiere un profesional o un profesor de todo el ámbito, ¿cierto?, nacional y mundial, bueno, focalizarme en una carrera con respecto al uso, al dominio y la práctica que teníamos para poder atender a la necesidad educativa especial o la diversidad socioeducativa, como finalmente quedó la propuesta. Bueno, aquí hubo un marco teórico bien robusto, donde hicimos un recorrido de distintas partes de los continentes, cómo se está abordando, ¿cierto?, el uso de los recursos digitales para atender la educación como tal. Nos dimos cuenta que en los distintos continentes habían distintas visiones, paradigmas de cómo abordar las tecnologías al momento de enfrentarse a los niños y niñas, y cómo también los niños enfrentaban, o los adultos, o los estudiantes en general, hablaban sobre la relevancia que tenían, pero a veces no sabían cómo esta globalización también de repente nos ayudó a contextualizar mucho este marco teórico, pero nos faltaba algo particular. En el fondo era cómo también acompañar las singularidades, ¿cierto?, en esta práctica. Obviamente que hay elementos de formación inicial docente, de inclusión, de tecnología y sobre todo, bueno, cómo esto se lleva a la práctica. Muchos elementos que pudimos recopilar, insisto, en muchos continentes,
desde Cheita, ¿cierto?, con el tema de la inclusión, Carlos Marcelo, bueno, un investigador que también trabaja en la formación inicial docente, que casualidad que es mi director de tesis, y otros tantos que hablan sobre el uso de los recursos digitales, como Carlos Julio Cabero, ¿cierto?, también otro investigador relevante, y todos los otros asociados a la inclusión como AINSCOM, BOT y otros. En dicho contexto, bueno, ahí me planteé el objetivo. No sé si me están escribiendo a mí, no lo sé. Está sonando el WhatsApp ahí, o sea, el link. Entonces, bueno, ahí está los conocimientos que tienen los estudiantes. Desde una metodología mixta, ¿cierto? Me propuse 3 fases. Trabajé en 8 universidades chilenas, se ve ahí, 8 universidades chilenas, ¿cierto? Distintas regiones del país. Donde los instrumentos que apliqué, bueno, partimos con el modelo TEPAC, ¿cierto? El modelo del conocimiento tecnopedagógico, que lo adaptamos a la realidad chilena, lo adaptamos a la formación inicial docente y lo aplicamos también en todo su esplendor. También reducimos variables, todo, porque era un instrumento muy largo. Y dada la contingencia que había en Chile, en algún momento partimos con la digitalización del instrumento, pero luego tuvimos que ir casa por casa, ¿cierto? Incluso grupo a grupo, poder llegar a la poder aplicación de estos instrumentos. Luego hicimos entrevistas semiestructuradas, ¿cierto? Grupos focales ahí a los estudiantes, como les señalaba al principio. Los docentes aquí que acompañan la formación inicial docente, independiente de su profesión, fueron parte clave de este trabajo. Luego hicimos una segunda, ampliamos la muestra, aplicamos un cuestionario de valoración del uso de las tecnologías digitales para atender la diversidad socioeducativa en los contextos escolares y obviamente en la formación inicial docente. Y grupos focales en su tercera etapa, entrevistas semiestructuradas, observación a participantes, que aquí fue fundamental lo que yo les señalaba al principio, la Universidad Santo Tomás. Tuve la fortuna de poder entrar a las aulas de la universidad, estudiantes conversar y analizar, observar clases, estudiantes de primer año, estudiantes de cursos intermedios, estudiantes ya en su etapa final de egreso, y en su práctica profesional, donde también tuve la fortuna, yo siempre lo señalo así, que fue una experiencia maravillosa poder observar sus prácticas profesionales en los colegios donde la universidad tiene sus temas de práctica final. Por ende, hay una trayectoria maravillosa, ¿cierto? Hay con un total de 699 estudiantes y 20 profesores en distintas disciplinas que participaron en este cuento. Bueno, ya entrando en materia, uno de los elementos que yo también me di cuenta y leyendo muchos artículos, investigaciones, bueno, este alfabetismo digital, no dominio del contenido, no dominio del contenido digital, no dominio de los recursos digitales disponibles, también se podría, se podría significar, ¿cierto?, como una nueva forma de exclusión. Esto era antes de la pandemia, por favor. Ya con la pandemia hicimos otro estudio de constatación, un trabajo de investigación que hicimos en Chile y Colombia, en la formación también inicial docente. Con respecto a lo que yo le estoy señalando, bueno, ¿es una nueva forma de exclusión el no saber usar las tecnologías? Bueno, una pregunta que también podemos dialogar. Y sin duda hay elementos de inclusión. ¿Por qué no estamos siendo justos con nuestros niños, niñas y adolescentes en nuestro país? ¿Ya? Estas oportunidades diferentes en espacios segregados, insisto, estos son constataciones, no solamente opiniones personales, sino que estas condiciones de origen también, el virus, ¿sí? Nosotros hicimos un artículo que habla sobre el virus que coronó no solamente la desigualdad, también coronó la identificación de talentos, o sea, no solamente en lo negativo, mucho talento oculto que por distintas razones nosotros los profesores no lo utilizábamos, o porque no era parte de nuestro horizonte, o porque simplemente lo desconocíamos, lo ignorábamos, que estudiantes, que también hay que decirlo, no porque el estudiante sea nativo digital, como bien lo señala Presky en su momento, y por otro lado, Joey Harris señala, bueno, no basta saber tecnología,
si no se sabe enseñar con tecnología, y viceversa, si no se sabe aprender con tecnología. Entonces teníamos esa dicotomía de, bueno, si ellos saben usar TIC, por supuesto, pero bueno, ¿para qué lo estaban usando? Y ahí sin duda esta formación inicial docente que nosotros nuevamente reforzamos, este enfoque homogeneizador es un enfoque más bien que no, no le teme a la heterogeneidad, ¿no? Este modelo centrado en el déficit y la categorización, que también es un tema que nosotros, de acuerdo a los modelos que tenemos de evaluación en Chile, en la universidad, etcétera, está centrado lo que nosotros esperamos también a la diversificación del currículo, ¿no? Como también hoy día se espera. Y este modelo orientado a la normalización y asimilación es una comprensión compleja de la construcción de la diferencia, ¿ya? Todos estos elementos son los que han construido un poco este trabajo de investigación que en forma muy escueta quiero compartir porque lo más importante es poder iniciar este diálogo, ¿no? Porque hay otros elementos que van y han ido cruzando, ¿no es cierto? Desde esta praxis o esta dimensión educativa, desde la escolarización que tiene nuestro país. Esto no quiere decir que desaparezca las escuelas, no, sino más bien la forma, ¿sí? Este adultocentrismo, también como lo señala Claudio Duarte en sus textos, como también estamos viendo, ¿cierto?, de la lógica adulta en nuestras aulas, ¿no? Que finalmente todos estos elementos fueron gatillando también toda la problemática juvenil, que sin duda repercute también en nuestras aulas, en las universidades, y también lo constatamos no solamente en Chile, en otras instituciones. Me tocó compartir experiencias similares con otros colegas de España, Colombia, Argentina, Bolivia, etcétera, donde ellos señalaban lo mismo. De repente proponemos actividades para los jóvenes niños, pero sin ellos. Bueno, ese también es el tema del protagonismo, porque desconfiamos, ¿cierto? También los resultados los arrojan. Desconfiamos un poco del uso de los recursos digitales o en la sala. Los estudiantes lo señalaban que hicimos este trabajo, pero también porque había un desconocimiento. ¿Mm? Bueno, vamos entonces a las primeras, desde este modelo tecnopedagógico, el conocimiento tecnopedagógico. Ya la aproximación de los jóvenes y estudiantes nos señalaba lo siguiente. Bueno, las facultades de educación no otorgan un conocimiento tecnológico, es aislado y se da en algunos docentes. Esto es una mirada global, ¿sí? Y también pasaba por una motivación inicial, ¿sí? Me tocó constatarlo en terreno, era un tema del profesor, porque no sacábamos nada con tener un recurso fantástico, si solamente proyectábamos el contenido, lo que está pasando hoy día, colegas. Hay todavía mucha resistencia al cambio en colegios actuales. En una entrevista que tuvimos con algunos docentes en el Colegio Municipal de Santiago, y señalaba lo siguiente, que proyectaba y le decía, bueno, capítulo, página 5, cópienla, y bueno, y eso, entonces era, si usamos los recursos digitales, no es para hacer lo mismo que hacíamos en clase. Bueno, ahí está vinculado este modelo TEPAC que dio el origen, que obviamente el conocimiento pedagógico, el conocimiento del contenido, el conocimiento digital. Yo me enfoqué en el digital, porque lo otro ya estaba más bien avanzando en un carril, ¿cierto?, de la formación inicial docente. Bueno, vinculado a la docencia universitaria, según la información que nos entregan los estudiantes, no la usan, no la planifican y tampoco mezclan o la combinan contenidos tecnológicos, pedagógicos en el aula, ¿sí? No hay una combinación, más bien hay una herramienta que proyecta el contenido, no más bien la vincula para trabajar en forma estratégica. También lo señalan los estudiantes, los profesores formadores no proporcionan un modelo eficaz, ¿sí?, que combine contenido, tecnología y enseñanza, lo que estaba relacionando recién. Los profesores formadores motivan la integración. Ellos siempre dicen el discurso, lo señalaban los profesores. El uso de los recursos es muy interesante, lo motivan, integran, pero finalmente no lo saben aplicar. Estudiantes reconocen su habilidad en TIC, como les señalaba y muy bien lo señalaban algunos autores. Los estudiantes dicen reconocer que tienen habilidades en tecnología y algunos contenidos, de acuerdo a la trayectoria donde entrevistábamos a los estudiantes de formación, pero ellos decían, no es lo mismo saber tecnología a saber enseñar con tecnología, que reforzaba lo que señalaba esta académica norteamericana Judy Harris. Bueno, por otro lado,
Los estudiantes también reconocen tener dominio de los contenidos, que es fundamental al momento de enfrentarse, porque también hay una cierta confusión hoy día a ver, por más que yo use las tecnologías, pero no las asocio a los contenidos que quiero abordar o a las actividades disciplinarias, bueno, ¿dónde está el foco? Pueden adaptar el currículum, pero no saben enseñar con tecnología, ¿sí? Un segundo. Los beneficios de las tecnologías están anclados en facilitar el proceso educativo. Ellos lo señalan, insisto, todo lo anterior tiene que ver con una autopercepción, ¿cierto? Y autoevaluación. Acá hay un elemento también que hoy día cada vez se está tomando más en cuenta. Hay una autoevaluación como persona, como se siente personas que son muy reflexivas, pero no son tomadas en cuenta al momento de las clases, por ejemplo. Porque siguen estas clases expositivas, siguen estas clases expositivas, siguen estas clases horizontales, perdón, verticales, donde el enfoque está centrado más bien en el docente y no en el estudiante. Bueno, enseñanza eficiente, ¿cierto? Los continuos a través de las TIC. Esto implica competencia sobre dominio de los contenidos, sin duda. Las TIC no pueden centrarse, no pueden ser el centro de nuestro quehacer, ¿cierto? Es un vehículo y también como otros recursos que muy bien se utilizan. Bueno, algunas ideas más bien de ¿cómo se llama? Este conocimiento tecnopedagógico. Ellos se autodefinen como aptos a la elección de tecnología, pueden buscar distintos recursos, modalidades, ¿cierto? Bueno, también Chile ha tenido un vasto recorrido por todo este tema de la famosa red de enlace, que si bien yo no quiero criticar, pero sí fue dejando competencia instalada que también era necesario actualizar constantemente, porque nos damos cuenta que no todos tienen acceso hoy día. Bueno, eso también lo vamos a constatar luego. Este modelo TEPAC, los estudiantes señalan que sus docentes no integran la disciplina, pedagogía y TIC como idea de fuerza. Los beneficios de las tecnologías están anclados en facilitar a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Facilitar, mediación, ¿sí? Y ellos lo señalaban de acuerdo a la investigación que ellos hacían ya en la etapa final, en los conocimientos lógicos matemáticos, lenguaje y otras habilidades sociales que también ayudan estos recursos digitales. Bueno, a modo de alguna síntesis, los estudiantes se autoevalúan con falencias formativas en el uso pedagógico, ojo, con tecnología. Ellos se reconocen como nativos digitales. La inserción de las TIC ha sido desde la socialización entre pares. Otro elemento que hoy día hemos constatado, y nuevamente no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo ahora. El principal uso que dan, ¿cierto? Y eso también es un tema muy conocido, insisto, no estoy diciendo nada nuevo, solamente constatando lo que pasó en estos años. Lo usan para el ocio, comunicarse, autoaprendizaje, ¿sí? Eso lo atribuyen a la falta de sistematización de uso de recursos tecnológicos en instancias académicas, ¿sí? Hoy día todas las tecnologías, lo que implicaba la socialización digital, ¿sí? Este trabajo colaborativo. Algunos docentes señalaban que tenían más vínculo hoy con sus estudiantes que cuando estaban en forma presencial. Bueno, también es otra cuestión para poder debatir desde el punto de vista que cada uno tiene. El uso de las tecnologías es más bien ofimático, esto a nivel básico, ¿cierto? Es igual que el uso que dan la gran mayoría de los docentes que imparten clases en la carrera de pedagogía y educación diferencial, en las carreras que yo invertí, ¿no? Que yo pude visitar. Importante, ellos se sienten con un alto dominio del contenido desde las menciones, ¿sí? Que ellos estudian en la escuela de estas universidades, pero no han podido integrar las tecnologías a procesos formativos con niños con necesidades educativas especiales en sus prácticas tempranas, intermedias, finales. Calvo nos señalaba, ¿cierto? Un investigador que sigo bastante, que muchas veces el estudiante recién egresado es consumido por el, comillas, disculpe la palabra, consumido por el sistema escolar en muy poco tiempo después que egresa, ¿eh? Lamentablemente, nuestros sistemas escolares también, a veces, cuando existe gente con mucha creatividad e innovación, más bien lo hacen que se sume a lo que ya hay, y la innovación implica, al parecer, costos adicionales, trabajo adicionales, bueno, y otras temáticas también de poder romper algunos esquemas. Esos elementos también lo hemos ido cerciorándonos. Bueno,
lo que yo les señalaba al principio, hay una desconfianza en las aplicaciones pedagógicas, recursos tecnológicos disponibles, teléfonos móviles, tablets u otros, ¿cierto? Los campus virtuales, insisto, esto es antes de pandemia, pero también hoy día los campus virtuales han tenido que actualizarse para poder dar respuesta a la virtualidad en nuestro espacio educativo, ¿ya? Me acuerdo que ahí en la Universidad de Santo Tomás, los estudiantes siempre decían que tenían muchos inconvenientes con estos llaveros electrónicos, estos, ¿cómo se llama? Estos huelleros electrónicos, ¿cierto? Que de repente el profesor tenía que igual pasar la información, tanto el papel como digital, entonces había una cierta desconfianza en cuanto a la rigurosidad, y después habían situaciones bueno, sí, cuál era la verdad absoluta, no funcionaba del todo bien, era más bien un repositorio, bueno, etcétera. Todos esos elementos también fueron repercutiendo todas las otras casas de estudios que nos tocó observar y analizar sus puntos de vista en cuanto a sus aulas virtuales o recursos disponibles. Bueno, la mayoría de los estudiantes se autoevalúan con falencias formativas en la pedagogía, ¿cierto? Apoyadas con las tecnologías. Recuerden que esto es el uso digital para atender algunas necesidades educativas especiales en perspectiva, ¿cierto?, desde esta especialización para poder dar atención a esta realidad. Sin duda, los conocimientos disciplinares son efectivos para poder diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje propios del área específica, pero la crítica y el desafío es que pueden integrarlos con las tecnologías digitales en dichos contextos. Eso es un tremendo aporte que nos ha pasado, que después cuando vamos a los centros de práctica, los estudiantes, por mucho que dominen las tecnologías, vuelven lamentablemente a replicar cómo ellos fueron formados durante los 13 años de escolarización que teníamos en Chile, ¿cierto?, de educación inicial. Innovación fundamental, ellos señalan la innovación en las mallas curriculares y modificación de las metodologías implementadas por nosotros. ¿Ah? Fundamental, ¿sí? No podemos gestionar curricularmente un espacio, ¿cierto?, repitiendo lo mismo, ¿sí?, donde el estudiante no está implicado. Eso es otro elemento que salió mucho. Innovación, confianza en el estudiante, traspasar un poco esta responsabilidad que siempre está en el docente. Hoy día lo que también se busca es el trabajo colaborativo, que también ha dado muchos logros en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes en este contexto de pandemia, que obviamente esta oportunidad, insisto, es una oportunidad que nosotros queremos proyectar, porque yo reitero, más allá de estos resultados, no se pueden quedar acá, sino lo podemos también interpretar de acuerdo a las realidades y necesidades de cada institución, ¿sí? Esto es muy genérico, la verdad. Este rediseño curricular, ¿sí?, inspirado en una enseñanza eficiente de contenido a través de las TIC. Obviamente que se transformen en experiencias significativas del estudiante. Bueno, esta innovación en las mallas curriculares y la modificación de las metodologías implementadas por los docentes, ellos lo reiteran como un eje fundamental al momento de poder enseñar con tecnología y sin duda aprender con tecnología, ¿no? Saben sus contenidos disciplinares, pero consideran que no pueden transferirlo con las tecnologías digitales. Bueno, también refuerzo esta idea que ellos saben elegir, buscar. Hay todo ustedes conocen a lo mejor a Sumatra Mitra, que en la India hay una pregunta que dice, ¿los niños con la conexión a Internet pueden aprender? Bueno, y él hizo toda una experimentación, ¿sí? Puso en distintos lugares de la India pantallas, ¿cierto?, hacia las calles, en distintos sectores, y él contaba, también estuvo en Chile y tuvo la suerte de conocerlo, contaba cómo los niños, ¿cierto?, desde su curiosidad de querer aprender algo nuevo, podían indagar, meterse ahí a Internet, a las páginas, sin que ningún adulto interfiriera en ese proceso. Y aún había aprendizaje en ese espacio. Bueno, lo mismo queremos que esto ocurra acá en nuestro espacio educativo. Entonces, la formación en el... Quedan ¿Sí? 2 minutos. ¡Ay! Estoy terminando. Ya. Entonces, ideas de cierre: el saber usar tecnología no es sinónimo de saber enseñarlas con ella. La escolarización y homogenización curricular para muchos han transformado nuevas barreras. También importante, ellos lo señalaban, bueno, ¿dónde queda la formación humana integral de estos niños y niñas, los jóvenes? Enfocarnos en las TIC requiere no dejar fuera los contenidos pedagógicos. Y el contexto actual también tiene que ver con una realidad de los distintos niveles educacionales para poder atenderlo.
una oportunidad de diseñar los procesos académicos, los currículums, las prácticas también en contexto, esta reflexión importante que los estudiantes sean partícipes. Bueno, y para cerrar, bueno, eso lo voy a dejar para compartirlo. Este desafío tiene que ver con la contextualización, esta dimensión de la calidad de la docencia desde nuestra Facultad de Educación en Chile. Esta humanización o la pedagogía de la evaluación docente también es fundamental. La formación inicial docente en contexto pandemia desde la educación para la inclusión. Una vez que todo esto termine, bueno, ¿qué? Más allá de la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Qué aprendizaje tuvimos? Estos desafíos personales y colectivos, nosotros queremos también ver estos perfiles de ingreso. ¿Qué desafíos personales como estudiante de pedagogía me propongo de forma individual para trabajar en colectivo en un bien común? Bueno, finalmente, este protagonismo, perfil de ingreso intermedio de los profesores, esta corresponsabilidad, relevancia, finalmente nos gatilla a esta etapa final. Bueno, después de esto, bueno, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Qué vamos a dejar de hacer diferente? Y bueno, este dejar hacer y hacer lo diferente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde estamos este grupo que nos convocamos en este espacio? Muchas gracias y bueno, gracias por su atención y ahora la idea es poder dialogar y me quedo con lo que dice Martin Fulham, tecnología sí, pero con estrategia educativa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Palomino. Sin duda muy iluminador su trabajo, ¿cierto? Y el resumen y presentación que nos ha hecho en el día de hoy. Como decano, me quedo con varias preguntas, algunas pocas conclusiones, interpelado y desafiado, lo cual siempre me agrada, ¿cierto? Creo que nos sentamos un poco llamados a movilizarnos en línea, en el fondo, con los desafíos que usted plantea. Creo que siempre es interesante. Me quedo con alguna idea de lo que releva su estudio, que los estudiantes, principalmente en materia del uso de las tecnologías o desarrollo de este conocimiento tecnopedagógico para la enseñanza, ha sido más bien a través del aprendizaje de pares, que no fue algo que hayan aprendido de sus profesores, que se sienten que dominan los conocimientos pedagógicos y los conocimientos disciplinarios propios de su formación profesional. Nos deja un desafío grande. Vamos a dar paso a las preguntas, las cuales las pueden escribir en el chat, ¿ya? O bien levantar la mano, y al que no le resulte ninguna de las dos, simplemente activa su micrófono y dice, por favor, pido la palabra. Para poder motivar esto, quisiera partir con un par de preguntas para el profesor Palomino. La primera pregunta es, a su juicio, ¿qué tipo de estrategias debieran ser las que debieran, a grandes rasgos, orientar la formación de nuestros estudiantes en este conocimiento técnico pedagógico? Por ejemplo, diría usted, a través de algo que dejó deslizar por ahí, la transposición pedagógica, o a través de poner desafíos directamente a nuestros estudiantes en torno a el desarrollo de experiencias que impliquen el desarrollo de un conocimiento técnico-pedagógico del contenido, ¿ya? Y la segunda pregunta es que tal vez un poco futurista, tal vez, pero dado lo que usted ya aprendió o ha relevado a través de su estudio, ¿cómo cree que ha cambiado esta sentencia o cuáles cree que han sido los principales cambios en estas evidencias que usted ha recogido después de lo que hemos vivido en pandemia entre los estudiantes de pedagogía? Bien, muchas gracias, decano. Sin duda que sus preguntas también relevan un poco lo que venimos trabajando ya y que hoy día en contexto pandemia hemos tratado también de poder indagar. Bueno, esta mirada tecnopedagógica del contenido disciplinar tecnológico, sin duda que es un desafío que uno decía, bueno, ¿y esto cómo se trabaja? ¿Ah? ¿Cómo es la bajada estratégica?
Y uno de los elementos que hemos también indagado en La Serena, en Santiago y otras regiones en Chile y fuera también de acá, son los proyectos educativos, donde están basados por proyectos. Cuando el estudiante se ve implicado en una propuesta, ¿cierto? Bajo esta metodología de proyectos, están asociados a los contenidos disciplinarios, están asociados a los contenidos con recursos digitales y obviamente que lo pedagógico tienen efecto muy positivo en el estudiante. Obviamente que eso está asociado no solamente al uso, sino que también al uso por parte del docente, sino que también relevar el proceso con el uso digital para finalmente evaluarlo situado en una realidad también bajo esta modalidad. ¿Ah? Porque si aplicamos todos los elementos de este trabajo colaborativo, que también es parte de esta estrategia o basada en proyectos, y evaluamos de forma tradicional, por decirlo así, pierde también este impacto, ¿ah? Pierde este impacto. Todo lo que está pasando hoy día, ya después de este movimiento maker que también tiene que ver con las salas hoy día también, desde las distintas disciplinas, donde van construyendo desde las ciencias naturales, ¿cierto? La biología, bueno, están los recursos digitales, están otras herramientas, el trabajo colaborativo e interdisciplinar. Eso es otro elemento que también nosotros nos hemos dado cuenta, estas orientaciones de tipo más bien personal, profesional, incluso para detectar los talentos. También se ha trabajado con necesidades educativas especiales en distintos contextos, ¿sí? Pero hay elementos de base que no basta con llenar, insisto, todos los programas que hemos tenido en Chile de entregar recursos digitales, que es muy bueno por lo demás, se valora tremendamente, pero si no va acompañado de una formación, ¿sí? Que también lo asocio con lo que ha pasado en el contexto de pandemia. Muchos de esos recursos, algunos adultos que tuvieron que utilizar este teletrabajo, usaron los recursos de esos niños, lo constatamos. Por ende, los niños cuando estaban en contexto, este papel de principalmente los cambios que usted también visualiza y que todos hemos visualizado, principalmente la pandemia llegó para quedar, ¿cierto? En cuanto a la realidad que pudimos constatar, ¿cierto? Este trabajo, lo que también señala las 4C, ¿ah? Que yo también lo refuerzo siempre, estas competencias que tienen que ver con la colaboración, la comunicación, la creatividad y este pensamiento crítico que a veces lo dejamos por el lado y es tan fundamental llevarlo también en todo proceso, insisto, no necesariamente con el uso de las tecnologías digitales, que también es relevante tomarlo. Y nosotros también lo hemos constatado, todos los aspectos de la virtualidad, lo híbrido hoy día, ¿cierto? También ha dejado en evidencia la falta de formación que hemos tenido en nuestra formación inicial para dar respuesta a esta emergencia sanitaria. Las universidades en general no estaban preparadas para recibir, ¿cierto?, en forma digital o con sus recursos que tenían, poder atender la virtualidad. Muchos de nosotros universitarios tuvimos que enviar chips a distintas zonas de regiones, no sé, por datos móviles, para que los estudiantes pudiesen acceder. Por ende, nosotros tuvimos que cambiar nuestra mirada, nuestra metodología de trabajo, porque tampoco lo sabíamos. Hemos constatado que los profesores estaban teniendo las horas en forma sincrónica, igual a lo que hacían en forma personal. Elemento que después fuimos indagando, reflexionando en conjunto, y nos dimos cuenta que realmente era una tremenda pérdida de tiempo, porque tampoco podíamos estar hiperconectados, como nos ha pasado en reiteradas oportunidades. Esta hiperconectividad también gatilla otros procesos negativos, porque el estudiantado no solamente esa asignatura tenía, a lo mismo el profesor. Entonces pasábamos grandes horas sentados al frente del computador, haciendo más incluso de lo que hacíamos cuando íbamos presencialmente. Eso tenía que ver con estrategia, innovación, disposición, también la cámara apagada muchas veces, todos estos elementos como relaciones. Había una cierta desconfianza que los docentes entráramos a los espacios, había interpretaciones, y estos metalenguajes que tienen los jóvenes en cuanto a la tecnología digital, que también es un desafío actual. ¿Ya? No sé si ustedes lo comparten. Muchas gracias, Marcelo. Le damos la palabra a la profesora Paola Costa, investigadora del Centro de Innovación Educativa. Paola. Sí, agradecerte sobre todo, Marcelo,
la charla que nos ha expuesto. Y para ser bien concisa, quería preguntarte sobre, mencionas en una parte el tema de la reflexión pedagógica y también preguntarte algo sobre cómo las tecnologías llevan a los profesores. ¿Me escuchas Se te bien? está escuchando intermitente, Voy a Paola. apagar No, se me escucha mal. La segunda pregunta Ya, no la escuché. voy a escribir en el chat la pregunta. Perfecto, perfecto, no hay problema, no te preocupes. Por mientras, también le ofrecemos la palabra a los demás participantes y asistentes, pero tal vez, Marcelo, por mientras nos podría adelantar respecto a la reflexión como mecanismo, ¿cierto?, de aprendizaje o ir desarrollando este conocimiento técnico-pedagógico. Sí, gracias, decano. Bueno, nosotros lo que hemos constatado, que uno de los elementos que los estudiantes tienen, esta capacidad de reflexionar como todos tenemos, pero cuando no está situado en este contexto de autoimplicancia, que eso también es otro gran desafío, la autorregulación, autoimplicancia, y lo que hemos tenido que cerciorarnos, el autoaprendizaje. En dicho contexto, cuando nosotros implementamos un tema de retroalimentación, etcétera, de los procesos, a veces nos centramos en como los aspectos negativos de lo que no hizo el estudiante. Pero cuando, cierto que como lo más fácil, te faltó esto, te faltó este otro, por ende tienes este puntaje. Se traduce en una nota. Cuando nosotros logramos revertir esta situación y el estudiantado logra comprender el rol y lo situado que se comprende, lo que implica ser profesor o profesora en el actual contexto, ellos reflexionan, ¿cierto?, de un punto de vista personal, profesional, situado en un contexto de proyección laboral. Muchas veces nos quedamos en la reflexión y nos quedamos en la opinión. Cuando no damos el siguiente paso de poder situarlo ya en el rol profesional, que también eso implica un trabajo colaborativo entre pares, fundamental, pero también entre profesor y estudiante, conjunto. Insisto, hay elementos que están situados en los estudiantes, otros situados en los profesores, pero ¿en qué momento nos situamos en conjunto? ¿Ya? Y eso también grafica lo que señalaba esta mirada autocéntrica, que a veces nos cuesta estos diálogos, y tampoco queremos juvenalizar todo, sino más bien estos encuentros más bien intergeneracional que tienen que ver con el diálogo dentro del aula. ¿Ah? Y yo también lo reitero, muchos docentes han señalado que tienen el prejuicio de decir que la virtualidad deshumaniza la educación. ¿Ah? Hemos constatado que profesores y profesoras han dicho que por primera vez se han tenido que conectar, ¿cierto? Y se han conectado personalmente con el estudiantado a partir de las reflexiones que hacen en torno al cómo estás, ¿cierto? De las emociones. Segundo, en qué te puedo colaborar. Estas tutorías personalizadas o tutoría o acompañamiento grupal. Finalmente, lo que gatilló en despejar ciertos prejuicios o brechas que hay entre el profesor y el estudiantado. ¿Ah? No es el que viene a transmitir o a transferir contenido, sino que venimos a aprender juntos. Y muchas veces tiene que ver con más bien la actitud que tenemos los profesores. ¿Sí? La profesora Costa, de hecho, también invierte la pregunta, ¿qué tanto ves tú o se ha encontrado evidencia de que las TIC hayan facilitado los procesos de reflexión o de desarrollo de las capacidades reflexivas en estudiantes? ¿Y cómo lo has visto en términos de poder evaluar el desarrollo de esta capacidad, pero de forma remota en el contexto pandemia? Sí, excelente pregunta, profesora. ¿Y por qué lo decimos? Porque finalmente lo que nosotros hemos constatado empíricamente, lo hemos constatado todo lo que hemos realizado y lo que hemos tenido que innovar, ¿ya? Insisto, cuando formamos equipo de trabajo, hay gente que domina, hay gente que no domina, que tiene resistencia, y finalmente hay gente que dijo, yo prefiero no hacer este curso este semestre porque no me la puedo. ¿Ya? Eso ha pasado en nuestra realidad. Pero cuando se da esta oportunidad de acompañar un curso bajo esta modalidad en distintos niveles, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando uno, ¿cierto?, planifica primero, luego acompaña y también genera actividades que tienen que ver con lo que señalaba recién la profesora, con actividades reflexivas en torno a una temática. ¿Ya? No solamente leer este artículo o analice este material y luego lo compartimos. Lo que nos dio resultado
Primero es la evaluación, ¿sí? No la evaluación del contenido solamente, sino que la evaluación también implicaba un recurso asociado, poniendo al servicio lo que la estudiante quería proponer. Entonces, hacían un juicio, hacían un análisis, una reflexión colectiva y se entregaba un producto, ¿sí? Ahí estaban lo que nosotros hicimos también, y que estamos escribiendo un artículo, bueno, cómo los podcasts, por ejemplo, algo súper concreto, han ayudado a la reflexión crítica de nuestros estudiantes. Segundo, cómo por ejemplo, estas columnas de opinión, que hoy día está lleno, ¿no? En todo el momento aparecen columnas de opinión que son fantásticas de poder leer, pero muy pocas veces los estudiantes tienen la posibilidad de hacerlo. Y lo hacían conjunto los profesores. Entonces, esa misma temática, si hablamos de la diversidad, necesidades educativas especiales o el rol docente en la actual pandemia, bueno, ellos lo proponían desde la acción pedagógica, desde la acción disciplinar y de la acción personal, ¿no? Esa triada que era fundamental, el trabajo colaborativo, una muy buena comunicación, que, insisto, las competencias que traen los estudiantes de ingreso a la educación superior también a veces gatillan en circunstancias complejas. Entonces había que hacer todo un trabajo de, primero, un buen diagnóstico, cerciorarse de qué estaba pasando ahí, porque no es reflexionar por reflexionar, sino que también estaba situado desde sus experiencias previas, ¿cierto? Desde lo que ellos esperaban también de esa actividad, y lo que mejor nos fue, profesores, en no segmentar la actividad curricular. Eso fue muy positivo, en la no segmentación, y lo otro que ayudó mucho es la intergeneracional, ¿tá? No porque estás en primer año, tú estás en desventaja con el que está egresando. Porque no nos podemos olvidar que ya hace 2 años, estudiantes que entraron a la universidad están formándose en contexto virtual. Pero tampoco le podemos quitar que los que estaban en cuarto medio también lo vivieron en forma virtual o remota, por lo que pasó en octubre y toda esa problemática social que también lo enfrentamos. Y las universidades tuvimos que reaccionar de distintas formas. En algunos les fue mejor, otros no. Y hasta el día de hoy yo creo que vamos mejorando y tenemos buenas posibilidades de proyección en cuanto al uso digital implica en nuestra trayectoria. Marcelo, bueno, sin duda es cierto lo que hablas, muy cierto lo que hablas tú de la compartimentalización, tanto desde la vereda, desde lo profesional, desde el conocimiento. Vemos, por ejemplo, que no siempre es fácil que un abogado se entienda con un ingeniero o con un profesor, ¿cierto? O con un médico o con un filósofo. Porque se van creando codificaciones, ¿cierto? Se van generando, ¿cierto?, aproximaciones a las relaciones con los demás, etc. Más aún, tú bien dices, ¿cierto?, respecto en el caso de la formación inicial docente y del trabajo o el desempeño docente propiamente tal, la importancia de la colaboración, y ha señalado que la colaboración y el trabajo en equipo, ¿cierto?, el pensamiento crítico, etcétera, las 4C, ayudan bastante en este aprendizaje tecnopedagógico, ¿no? Pero me gustaría hacerte la pregunta al revés ahora, ¿ah? ¿Qué tanto facilita el uso de las tecnologías? No sé si yo entiendo que excede un poco a las fronteras de lo que tú te propusiste o tu equipo en el proyecto de investigación, pero no sé si se estará evidenciando en algún otro que tú hayas revisado. ¿Qué tanto están ayudando a las tecnologías a desarrollar estas 4C? El trabajo colaborativo, ¿cierto?, el pensamiento crítico, etcétera, en pos de generar esta integración de mundos, ¿cierto?, que muchas veces incluso nos debía hasta el nivel de lo ciudadano, político, convivencia, etcétera. Gracias, decano, por la pregunta. Sin duda, hemos tenido evidencias y no porque lo hemos hecho nosotros. O sea, en alguna medida hemos logrado algunos acercamientos de lo que usted está señalando, porque nos damos cuenta de esta interdisciplinaridad cuando se trabaja estas 4C, lo colaborativo, la comunicación, las competencias de creatividad y pensamiento crítico. Hoy día, uno de los creadores de la red de enlace en Chile, Pedro Hepp, no sé si lo conocen, me imagino,
también fue uno de los que ha creado todos estos movimientos maker, ¿cierto? Estos espacios maker que también confluyen, ¿ah? Donde no solamente está la tecnología, está también otras disciplinas al servicio de un proyecto. Por eso yo decía que la relevancia que esto tenía en este trabajo colaborativo de creatividad, y donde el foco no está centrado en el contenido, insisto, está centrado en otras competencias que desarrollar el niño y la niña. Por ende, nuevamente chocamos con este sistema escolar centrado más bien en el producto y no centrado muchas veces en el proceso. Hay espacios innovadores que yo también invito, si bien no hablo en nombre del Ministerio de Educación, pero si ustedes ingresan a la red, ¿cierto? Que el Mineduc, que es innovación.mineduc.cl, ahí ustedes van a encontrar con distintas posibilidades y con estos proyectos también que yo les estoy señalando. Cómo este espacio, ¿cierto?, virtuoso, pueden ser un proyecto de estudiantes de pedagogía en historia, con estudiantes de lenguaje, de matemáticas, bueno, van trabajando desde la creatividad, desde el pensamiento, desde el error, insisto, el error como una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? No el error como una oportunidad de calificar y reprobar, o punitivo, como en algunos casos pasa. Entonces, hay experiencias muy positivas, al igual como este modelo tecnopedagógico del contenido, ¿cierto? El TPAC. Hay importantes experiencias en cuanto al uso del contenido, al uso de lo pedagógico y al uso de la tecnología, en proyectos, ¿cierto?, donde no solamente confluyen, esto es lo que yo también señalo, esta heterogeneidad en la formación, en la educación. No solamente situado en el primero básico o en el quinto básico, sino que también un encuentro intergeneracional. Porque también en Chile tenemos estas segmentaciones de cursos y no sabemos si las competencias que este chico de primero básico tiene versus el chico que está en quinto básico, a lo mejor que tiene otras distintas que puede complementar al otro y el primero básico puede complementar al otro y viceversa. Que este es un círculo virtuoso que... Pero yo insisto en este espacio maker que ya se viene trabajando todo el tema de la robótica y con proyectos muy innovadores y a muy bajo costo. Y hay experiencia de preescolar hasta la vida universitaria que yo también los invito a conocer esta realidad que parte desde lo que surgió Enlace en Chile, ¿no? Desde esta red Enlace en Chile para también masificar y diversificar esos recursos digitales para todos y todas. Muchas gracias, Marcelo. No sé si alguien más de quienes... Hay mucho interés, ¿eh? Hemos llegado ya a 25 personas en este seminario, ¿cierto? Así es que quisiera dejar algún espacio a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. O a reflexionar en torno a su experiencia también, que bueno escucharlo, También. cómo le ha ido en pandemia. Cada uno tiene su punto de vista, cómo nos ha ido en pandemia y de acompañar a personas en distintos niveles, primer año o en práctica. Nosotros, mientras ahí alguien si quiere hacer, tuvimos que hacer toda una innovación para las defensas de tesis virtuales. Me imagino que ustedes hicieron lo mismo. Las prácticas profesionales en forma remota. ¿Cómo lo hacíamos para ir a la aula hospitalaria vía remota? ¿Cómo, etcétera, etcétera? Entonces, todo un desafío. Hoy día son competencias instaladas que, insisto, no puede volver a ser lo mismo, creemos nosotros, y tenemos como al menos la hipótesis que como facultades y como universidades tenemos que hacer algo distinto, al igual como lo señalan los estándares, luego, ¿cierto?, que salieron hace muy poco, también lo señalan a sí mismos, ¿no? Donde el centro está entre el vínculo universidad y colegio, ¿eh? No estos cuerpos segmentados, que fue uno de los elementos que también me quedó de esa charla la semana pasada. Profesor Eric Fernández ha levantado la mano. Don Eric, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Hola a todos, hola Marcelo. Hola, profesor, buenas tardes. Bueno, primero, muchas gracias, Marcelo, por compartir tu experiencia. Siempre es interesante escuchar estas reflexiones y compartir, ¿cierto?, las miradas de cosas que están pasando en este momento. Y yo, más que una pregunta,
te quería pedir si puedes profundizar en una reflexión que hiciste en un momento y que al menos para mí ha sido un tema permanente, sobre todo en este tiempo de pandemia, y que tiene que ver con cómo aprender a enseñar, ya para pasar un poquito más al foco a los profesores más que a los estudiantes, cómo aprender a enseñar con las tecnologías de la información. Todo este tema nos cayó, si bien las TIC no eran, o sea, no aparecieron en el 2019, después del estallido social, ni con la pandemia, ya son de larga data, pero sí nos obligó a meternos de lleno en la experiencia, a su uso, a ver cómo implementarlas de la mejor manera para nuestro trabajo, pero tuvimos muy poco tiempo o en algunos casos casi nada de espacio para aprender. Entonces, me pareció muy interesante esa reflexión que hiciste. Quería ver si podías profundizar un poquito o cómo viste tú en los campos donde estuviste realizando este estudio y de la experiencia que has tenido en tu investigación. ¿Cómo ves ese fenómeno del cómo estamos aprendiendo los profesores a usar las tecnologías de la información? Eh, ¿Hay resistencia? ¿Cómo has visto esa parte también del fenómeno? ¿Qué capacidades tenemos también las universidades de entregar esos conocimientos a los profesores? Y algo que, bueno, que también no es una pregunta nueva, ¿cierto? Pero que se ha discutido mucho, al menos en distintos foros en los que yo he podido participar. Eso, Marcelo. Muchas gracias, profesor Eric. Sin duda que también es una pregunta que que traspase un poco las fronteras de mi estudio, pero no obstante, en estos 2 años de pandemia han reforzado ciertas supuestos, hipótesis que surgen del estudio, ¿ah? Lo han reafirmado. Esta pandemia llegó, ¿cierto?, como usted bien señalaba, para también coronar lo que estaba pasando en Chile, la desigualdad. Es como decir que en octubre partió todo, el estallido social como se llame, sino que más bien era una trayectoria, ¿cierto?, que estaba evidenciándose que las formas que teníamos de enseñar no estaba teniendo el impacto que nosotros esperábamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también no es nuevo que los estudiantes que egresan de nuestras aulas repiten los modelos que fueron formados. Eso tampoco es un tema, lamentablemente. Y lo pudimos constatar que estudiantes en primer año, colega, nosotros le hacíamos todo un análisis, bueno, cómo fue tu formación inicial, cuáles son los elementos distintivos de un profesor innovador, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué profesores fueron los que más gatillaron para que esto era pedagogía. Y créanme que la gran mayoría fueron porque no querían repetir modelos homogéneos, donde tú eras uno más, donde lo punitivo era lo más importante, donde el pasar de clase, ¿cierto? Y estos estereotipos, también ellos se sintieron muchas veces discriminados. Bueno, da la casualidad que muchas veces dicen algunos expertos que uno estudia su primera carrera por las experiencias previas que uno ha tenido, ¿ah? O sea, de problemas de aprendizaje. Muchos niños jóvenes de universidad decían que tuvieron problemas de aprendizaje, que tuvieron dificultades de sentirse excluidos, bullying o algún comillas, maltrato de un adulto, profesor, profesora, que estaba muy naturalizado en algunos momentos. Bueno, todos esos elementos llegó en una determinada, ¿cierto?, incertidumbre laboral, ¿sí? Incertidumbre laboral. Segundo, todos nos fuimos a las casas, ¿cierto?, a poder innovar. A algunos les fue muy fácil, ¿sí? Les fue muy fácil adaptarse a los cambios. Pero ahí yo me sumo a lo que usted señalaba, que muchas universidades, por no decir la gran mayoría de nuestras universidades, no estaban preparadas para atender la virtualidad, ¿ah? Porque no teníamos unas plataformas virtuales idóneas, no sabíamos hacer diseño instruccional, tuvimos que ir capacitándonos con estos grupos, ciertos expertos en diseño instruccional para crear aulas, cierto, diversificadas, que también eso ayuda bastante. Por ende también no habían recursos instalados, ¿no? No habían recursos instalados porque no era tema, no era un tema. Entonces, cuando tuvimos que virtualizar todo, en el fondo es todo nuestro programa formativo, la evaluación, los contenidos, la clase, ¿cierto?, sincrónica, lo asincrónico,
surgieron muchos temas muy novedosos, ¿sí? Insisto, yo creo que el gran resultado, positivo resultado, se debe a las buenas voluntades de los docentes en Chile. Y no solamente los docentes universitarios, también lo vemos en los colegios. ¿Cuántos profesores se disfrazaban para hacer su clase un poco más lúdica? ¿Cuántos profesores pasaban, ¿cierto?, como una especie de... Porque también los talentos están ahí, ¿ah? Sacaron mucha luz su talento, creatividad, innovación y flexibilidad. Porque no solamente tuvimos que, ¿cómo se llama?, estar casi constantemente en el teletrabajo, también tuvimos que compartir estos espacios, ¿cierto?, los open making, ¿cierto?, de espacios en nuestras casas, que también es otra complejidad, los aspectos emocionales. Bueno, yo creo que ahí había mucha de autoaprendizaje, mucho trabajo de autoaprendizaje y buscar estrategias, pero lo que más resultó, profesor, fue el trabajo colaborativo, de decir qué aspecto práctico fue lo que te sirvió a ti y que nos puede servir a nosotros. Y ahí fuimos indagando, motivándonos a ensayo y error. Eso yo creo que fue muy positivo. Y lo que también permitió harto fue la flexibilidad al principio de las instituciones de educación superior para dar tiempo, ¿ah? Si bien fue una reacción de emergencia, pero el aprendizaje y todo lo demás fue un proceso. Y ese proceso, en algunos casos hubo resistencia, por supuesto. Algunos ya llamaron a todo lo que implica el teletrabajo a partir de la ley, que esto implicaba el teletrabajo. Todavía está la ley, hasta creo que hasta ahora el 30 de septiembre, donde uno se puede acoger de acuerdo a lo que eso implica. Pero también los que estamos yendo a las clases híbridas, que también es otra modalidad, también lo vemos como una oportunidad, porque al principio lo criticábamos, que se escuchaba mal, que las pantallas no se veían correctamente. Nosotros siempre sabemos que los estudiantes ven todos sus materiales virtuales en 4K. Y cuando tú les transmites eso, es como una cámara que se ve súper con bajo resolución. Entonces, bueno, estamos leyendo los lenguajes, estamos compartiendo lo que los estudiantes requieren, más allá de la imagen, digo. Bueno, eso también es un tema de las universidades tienen que ir asumiendo en cuanto a los costos asociados a estas implementaciones, porque no solamente pasa por los recursos, insisto, sino que también pasa por un tema de actitud de los profesores, que las universidades den todas las facilidades para poder enseñar. Insisto también, flexibilizar el contenido, como lo está haciendo hoy día el Ministerio de Educación con las otras áreas de educación, pero también debemos nosotros flexibilizar los contenidos para poder entregar en la medida de las posibilidades que también tienen nuestros estudiantes, que tampoco nos podemos olvidar, no solamente en la zona metropolitana o donde estemos, el acceso, ¿cierto?, los recursos y también la gente que rodea ese espacio. No solamente una persona se conectaba, sino que había muchas otras personas. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Eso a grandes rasgos, profesor. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Eric. Claramente llegamos hasta acá no por un proceso deliberado e intencionado, sino que nos vimos desnudados y forzados por la pandemia a avanzar en este camino. Particularmente nosotros, por poner algunas cosas como facultad, nos dimos cuenta lo rígido que estaban planteadas nuestras prácticas, de que al momento de enfrentar en un contexto tan distinto. Hicimos una encuesta a nivel nacional, de hecho la profesora Costa aquí nos colaboró en esto, ¿cierto? Y nos dimos cuenta en el fondo que lo que más necesitaban los establecimientos educacionales, por cierto, necesitaban estudiantes para las prácticas, pero lo que más necesitaban era flexibilidad y adaptación a un contexto distinto. Y entonces nos vimos forzados un poco a pensar esto de una manera, de una manera distinta, hacer aproximaciones iniciales para conocer mejor cuál era el contexto, cuáles eran las herramientas, cuáles eran las dificultades que estaban enfrentando y proponernos también alternativas de mecanismos de aprendizaje para nuestros estudiantes, porque eventualmente obviamente no era posible hacer lo que siempre estábamos acostumbrados a hacer para aprender, ¿cierto?, o desarrollar este conocimiento profesional docente a través de las prácticas. También respecto a las clases más lectivas, también vernos desafiados a mirarlas y verlas de una forma distinta, a procurar una
una participación más activa de los estudiantes, no solo procurarla, en el fondo no teníamos también muchas más alternativas que en el fondo tratar de involucrar a los estudiantes en sus procesos formativos, modificar metodológicamente, evaluar, como decía el profesor Palomino, de formas distintas, ¿cierto? Mucho evaluación a partir de trabajo, de proyectos, etcétera, que permitieran involucrar mejor a nuestros estudiantes. Curiosamente, yo digo curiosamente porque no tenemos ninguna evidencia. Tenemos consultas, encuestas que hemos hecho, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, pero no tenemos la evidencia así de resultados de investigación para poder aseverarlo, pero curiosamente los resultados de las evaluaciones docentes y satisfacción de nuestros estudiantes mejoraron en todos los ámbitos. O sea, perdón, en todos los tipos de actividades, tanto las actividades lectivas como las actividades. Bueno, yo creo que bueno, ya hemos abusado bastante de la buena voluntad y generosidad del profesor Palomino. Quisiera agradecerle especialmente a él por toda su contribución y no solo por participar hoy en este seminario, sino por la línea de investigación que lleva adelante, porque yo creo que la releva y la hace más presente en nuestro país en las necesidades de la formación inicial docente. Y yo particularmente, involucrado directamente en ello, lo agradezco. ¿Ah? También quisiera agradecer al Centro de Innovación Educativa por haber organizado este evento, a la profesora Ivonne González y a la profesora Paola Costa, ambas académicas también que participan en nuestra facultad, así que también me enorgullece ser parte o que ellas sean parte de este proyecto. Muchas gracias, Ivonne, muchas gracias, Paola, ¿cierto? Y también agradecer a todos quienes han participado y como una forma de poder agradecer también y entregarle también un poco de retribución y satisfacción al profesor Palomino, que activemos nuestras cámaras para poder en el fondo agradecer su participación en el día de hoy. Así es que, si es posible. Muchas gracias, señor decano. Solamente disculpen, agradecer. pero por el lado me escriben como loco, así que perdón. Muchas gracias a los presentes. Sin duda, humildemente quise compartir estos hallazgos, que a lo mejor no es un tema nuevo, pero sin duda lo que nos ha ratificado es a seguir confiando en los jóvenes, ¿cierto?, en su protagonismo, en el rol que ellos tienen constantemente en su implicancia, ¿cierto?, autoimplicancia, en la autonomía, y obviamente que nosotros como docentes poder seguir mediando esos aprendizajes también y aprender desde su experiencia también. Así que muchas gracias. Las tecnologías es un medio, no el fin, y sin duda el rol nuestro es fundamental. Muchas gracias a los presentes. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Un gran abrazo y que tengan un excelente y reparador fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias.